¿Cómo pudiste, Eros? El sol tropical besaba la piel de Eros con una calidez indulgente, casi cómplice, mientras la brisa marina jugueteaba con las palmeras de su isla privada. Las olas rompían con un ritmo hipnótico, borrando el sonido de cualquier preocupación lejana. En sus manos, una copa de un azul etéreo reflejaba el cielo, y a su lado, Lara, con su risa ligera y su mirada desafiante, era la encarnación de la libertad que tanto anhelaba. Habían pasado ya 3 días sumergidos en un éxtasis hedonista, desconectados de un mundo que, para Eros, había comenzado a sentirse como una jaula. El zumbido constante de su teléfono, un murmullo insistente desde el fondo de su bolso de playa, era el único recordatorio de esa otra vida. Lo había ignorado al principio, un fastidio menor, luego una molestia creciente. Pero ahora, después de 32 llamadas perdidas, todas de Altea, su esposa embarazada, el sonido se había transformado en un tamborileo opresivo en su conciencia. Lara, tumbada en una chaiselongue contigua, trazó círculos con un dedo por su espalda. «Déjalo. Nada es tan importante como esto, ¿verdad, mi amor?», susurró Lara, su voz melosa como el néctar, disipando cualquier atisbo de culpa que pudiera asomarse. Eros sonrió, un gesto cansado pero resignado, y hundió su rostro en el cabello de ella, el aroma a coco y sal marina, ahogando el eco de su responsabilidad. En el continente, el mundo de Altea se desmoronaba. La angustia se aferraba a ella como una garra fría. Las contracciones habían empezado hacía horas, prematuras y feroces, un preludio doloroso a la tormenta que se desataba en su vientre. Su pequeña criatura, que apenas había tenido tiempo de formarse, luchaba por venir al mundo mucho antes de lo previsto. Altea, sola en la vasta mansión que compartía con Eros, se aferraba al teléfono como a un salvavidas, cada llamada sin respuesta una punzada más profunda en su corazón ya lacerado. «Por favor, Eros, por favor, contesta», murmuraba entre jadeos, su voz apenas audible. Las enfermeras y los médicos, a quienes había llamado desesperadamente, ya estaban en camino, pero la soledad de ese momento, la ausencia de su esposo, era un tormento insoportable. Las paredes de la habitación se difuminaban mientras su visión se nublaba de dolor y terror. Su bebé, su pequeño, tan frágil. Mientras tanto, en la isla, la noche caía como un manto de terciopelo, salpicado de estrellas centelleantes. Eros y Lara cenaban a la luz de las velas, el murmullo de las olas y el tintineo de los cubiertos, los únicos sonidos. El teléfono de Eros, finalmente, había dejado de sonar. Un alivio momentáneo, un respiro de la culpa que había intentado sofocar durante días. Ya era hora, pensó con un fugaz alivio, atribuyendo el silencio a la resignación de Altea. Pero ese alivio fue efímero. Horas después, mientras se preparaba para dormir, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Altea. Era una llamada de su asistente personal, la voz tensa, quebrada. «Señor Eros, es Altea. Ha habido una tragedia». Las palabras se estrellaron contra él como una ola helada, barriendo el éxtasis y la indiferencia. El paraíso se convirtió en un infierno. La voz de su asistente se distorsionaba, ahogada por lo que parecían sollozos. «¿Qué ha pasado? Habla claro», exigió Eros, la sangre helándose en sus venas, el corazón golpeándole contra las costillas. «Althea, señorita Altea, ha fallecido, y el bebé nacieron prematuramente. Ambos. No lo lograron». El mundo de Eros se detuvo, las estrellas se apagaron, las olas callaron. La risa de Lara se desvaneció en el eco del vacío. Altea, su Altea, muerta, y su hijo, su primogénito, también se había ido, todo por su culpa. 32 llamadas ignoradas, 32 súplicas desatendidas. Mientras él se entregaba al placer egoísta, su esposa moría sola, dando a luz a su hijo en un último aliento de vida. La imagen de Altea, con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de amor y esperanza, lo golpeó con una ferocidad brutal. La misma Altea a la que había jurado proteger, a la que había abandonado en su momento de mayor necesidad. Un grito desgarrador escapó de su garganta, crudo y lleno de agonía, una bestia herida aullando en la noche. Lara lo miró con horror, sus ojos muy abiertos,
incapaz de comprender la magnitud de la catástrofe que acababa de asestarle un golpe mortal al hombre que creía conocer. Sin un segundo de demora, Eros se vistió a toda prisa, el pánico y el remordimiento consumiéndolo. Dejó a Lara atrás, sin una palabra, sin una mirada. La isla, antes un refugio, ahora era una prisión, un monumento a su traición. El viaje de regreso fue una tortura, cada minuto una eternidad, cada golpe de las olas contra el casco del barco, un recordatorio del latido del corazón que había dejado de sonar. La culpa era una bilis amarga en su garganta, un fuego devorador en sus entrañas. Cuando finalmente llegó a la mansión, el silencio que encontró fue ensordecedor. Las luces estaban apagadas, las cortinas corridas. No había rastro de la vida que una vez había rebosado en esos pasillos. Solo una pesada mortaja de dolor y arrepentimiento. Subió las escaleras con piernas temblorosas, cada paso un clavo en su propio ataúd. La habitación de Altea estaba intacta, su lado de la cama aún deshecho, una prenda de ropa colgando del perchero, un libro abierto en la mesita de noche. El aroma de Altea, su perfume floral, aún persistía en el aire, una burla cruel de su ausencia. Cayó de rodillas junto a la cama, el rostro enterrado en las sábanas frías, empapándose del olor que le recordaba a la mujer que había perdido. El dolor era un cuchillo retorciéndose en su pecho, cada respiración una agonía. No había lágrimas, solo un vacío abismal que amenazaba con devorarlo. Su Altea, su bebé, ambos se habían ido, y él había sido el arquitecto de su soledad final. Las 32 llamadas se repetían en su mente como una letanía de condena, cada una acusación inquebrantable. «Perdóname, Altea», murmuró en el silencio sepulcral, su voz rota, apenas un susurro. «Por favor, perdóname». Pero no había respuesta, solo el eco de su propia desesperación. La vida de Eros, tal como la conocía, había terminado esa noche, reemplazada por una existencia condenada a la sombra de una culpa inmensa. Este era su castigo, vivir sin ella, sin ellos, en un mundo que él mismo había destrozado. La noticia oficial llegó como un golpe frío, pero no era más que la confirmación de lo que su alma ya sabía en el instante en que cruzó el umbral de su hogar en silencio. Altea había muerto, y con ella, su hijo no nacido. Un parto prematuro, complicado, en total soledad, mientras él se entregaba a placeres efímeros, ajeno al sufrimiento que se gestaba. Las palabras de los médicos, las formalidades lúgubres, todo se difuminó en un zumbido distante, un murmullo sin sentido. No había lágrimas en ese momento, solo un vacío desgarrador que se extendía desde su pecho hasta el universo, una especie de parálisis del espíritu. La culpa, antes un susurro ominoso, ahora era un rugido ensordecedor que resonaba en las paredes vacías de la mansión, atrapándolo en su eco. Los días siguientes fueron una neblina densa, indistinguible. Eros se negó rotundamente a asistir al funeral. ¿Cómo podría presentarse? ¿Cómo podría enfrentar la mirada de la familia de Altea, la de sus amigos, la del mundo? Él, el causante principal de su abandono final, el arquitecto de su soledad en el momento más crítico. Su cobardía era tan abismal como su pecado. Se encerró en la mansión, el santuario de un amor perdido que ahora se había transformado en una tumba de recuerdos. Cada objeto, cada rincón, cada sombra parecía gritar el nombre de Altea. Su perfume, antaño el aroma más dulce y reconfortante, ahora era un espectro olfativo que lo asfixiaba, recordándole constantemente lo que había perdido. Se sentía indigno de respirar el mismo aire que ella había llenado con su presencia vibrante. La isla paradisíaca, Lara, la despreocupación frívola, todo aquello que había priorizado con una ceguera voluntaria, se había desvanecido en una niebla irreal, carente de sustancia, como un mal sueño al despertar. Ahora solo existía la cruda y lacerante realidad de su traición. El lujo que lo rodeaba, su vasta fortuna, se convirtieron en la más amarga de las ironías. ¿De qué servían las riquezas si no podían comprar el perdón, si no podían traer de vuelta la vida que él mismo había despreciado y arruinado? Su existencia se redujo a una penitencia constante. Abandonó su negocio, dejando que otros se encargaran de su vasto imperio, mientras él se sumergía en un aislamiento autoimpuesto, una prisión personal. Los días se fusionaban en semanas, las semanas en meses, y los meses en años,
todos marcados por el mismo pesar aplastante, una monotonía de dolor. No buscaba consuelo, ni creía merecerlo. Las noches eran un campo de batalla implacable, donde los fantasmas de Altea y el bebé, sin nombre, lo asediaban sin piedad. En sus sueños, la veía sonreír, sentía su tacto suave, escuchaba su risa melodiosa, solo para despertar bruscamente en la oscuridad fría de una habitación vacía, con el grito mudo de su desesperación como única compañía. Los espejos de la casa fueron cubiertos o retirados. No soportaba ver el reflejo del hombre en que se había convertido, un cascarón vacío, envejecido prematuramente, con ojos que guardaban el peso de 1.000.000 de vidas no vividas, el reflejo de una culpa insondable. Los primeros años fueron una tortura física y mental. Apenas comía, su cuerpo se consumía lentamente, un reflejo externo de la putrefacción interna de su alma. Su salud se deterioró alarmantemente, pero no buscaba ayuda médica. ¿Por qué salvar un cuerpo que albergaba un alma tan vil y corrompida? Solo el tiempo, con su implacable e indiferente paso, le impidió sucumbir por completo. No por un deseo oculto de vivir, sino por una cruel ironía del destino que le negaba incluso el alivio del fin, obligándolo a soportar su propia existencia. 7 años, 7 inviernos y 7 veranos habían pasado desde aquella noche fatídica. El mundo había girado sobre su eje, la vida había continuado su curso imparable, pero para Eros el tiempo se había detenido por completo, anclado en aquel momento de pérdida y arrepentimiento. Seguía viviendo en la misma mansión, ahora más un mausoleo que un hogar, un monumento a su fracaso. Sus empleados, leales a pesar de su reclusión, se movían con una cautela silenciosa a su alrededor, respetando su burbuja de dolor inquebrantable. No había visitas, no había fiestas, solo el eco fantasmagórico de lo que alguna vez fue. A veces, una necesidad profunda, quizás un último e incipiente instinto de autopreservación o una chispa remota de humanidad, lo impulsaba a salir de su encierro. Se involucraba discretamente en causas benéficas, donando enormes sumas a hospitales infantiles y centros de apoyo a madres. No buscaba reconocimiento alguno, de hecho, evitaba con fervor cualquier tipo de publicidad o atención. Era su forma de expiar, de intentar, de alguna manera insignificante, reparar el inmenso daño que había causado. Creía que si no podía salvar a sus propios seres queridos, al menos podría ayudar a otros, incluso si su motivación era puramente egoísta, un intento desesperado de aliviar la carga asfixiante de su conciencia. Se había convertido en un hombre de pocas palabras, con una mirada profunda y melancólica que parecía ver más allá de la realidad presente, hacia un abismo de recuerdos. Su cabello, antes de un negro intenso y vibrante, ahora estaba salpicado de canas prematuras en las sienes. La juventud y el brillo vivaz de sus ojos habían sido reemplazados por una seriedad sombría, una tristeza inquebrantable que parecía haber echado raíces en lo más profundo de su ser. Se movía por el mundo como una sombra, un alma errante, siempre buscando, sin saber qué, quizás una señal de redención, un perdón que sabía que nunca llegaría. La caridad era su único y tenue vínculo con el mundo exterior. Era una obligación autoimpuesta, una penitencia diaria que no ofrecía alivio. No esperaba encontrar nada más que la confirmación desgarradora de su soledad eterna. Cada vez que visitaba una organización, cada vez que firmaba un cheque generoso, la imagen de Altea se presentaba vívida ante él, no como un fantasma aterrador, sino como la imagen palpitante de lo que había perdido. Su sonrisa luminosa, su calidez inconfundible, la promesa de una vida plena que él había arruinado sin piedad. En su corazón, la esperanza había muerto hacía mucho tiempo, pero la imagen de Altea permanecía, inmaculada y dolorosa, una herida abierta que nunca cicatrizaría por completo. Él era un prisionero de su propio pasado, condenado a revivir la noche de su traición una y otra vez, en un ciclo interminable de remordimiento. 7 años se deslizaron como sombras grises sobre la vida de Eros. Cada día era una réplica monótona del anterior, una sucesión de horas vacías llenas solo del eco de lo que había perdido. Su vasta mansión, antes escenario de sueños y risas con Altea, se había transformado en un mausoleo personal, un monumento silencioso a la felicidad que él mismo había demolido. Las ventanas ofrecían vistas espectaculares, pero él rara vez las miraba.
Su vista interior estaba perpetuamente nublada por el recuerdo de unos ojos que ya no existían. Su único consuelo, su única conexión con el mundo exterior, que no era una transacción comercial, residía en las discretas, casi anónimas, contribuciones a fundaciones benéficas. Los hospitales infantiles eran sus beneficiarios predilectos, una expiación silenciosa por la vida no vivida de su propio hijo. Enviaba sumas considerables, siempre a través de intermediarios, asegurándose de que su nombre, sinónimo de desgracia y arrepentimiento en su propia mente, nunca apareciera asociado directamente a la generosidad. Era una ironía cruel. El hombre que lo tenía todo no podía encontrar la paz, mientras que su dinero, manchado por su culpa, ofrecía un rayo de esperanza a otros. Una noche, un evento benéfico anual en apoyo de uno de esos hospitales infantiles se celebraba en el salón de eventos más prestigioso de la ciudad. Eros, impulsado por una inexplicable, casi masoquista, necesidad de presenciar el impacto de su silenciosa caridad, decidió asistir. Se camufló entre la multitud, un espectador más en su propio drama, un fantasma melancólico en medio de la opulencia y las conversaciones triviales. Llevaba un traje oscuro que parecía absorber toda la luz. Su rostro, marcado por la tristeza y la vigilia, apenas revelaba la tormenta que rugía en su interior. Se mantuvo en los márgenes, observando, su mirada vacía vagando por el salón hasta que se detuvo. Fue un instante, un parpadeo, pero para Eros el tiempo se detuvo por completo. Al otro lado de la sala, bajo la suave luz de un candelabro de cristal, había una mujer. Estaba de pie junto a un caballete, explicando algo sobre una pintura abstracta con una gracia natural. Su cabello castaño oscuro caía en ondas sobre sus hombros. Su piel era clara y luminosa, y la forma en que su cabeza se inclinaba ligeramente al hablar, el gesto de sus manos, era Alcía. El corazón de Eros, que él creía muerto hacía mucho tiempo, latió con una fuerza tan violenta que le dolió el pecho. Sintió el frío de la conmoción y el calor de una esperanza aterradora extenderse por sus venas. Se quedó inmóvil, sus ojos fijos en ella, incapaz de apartar la mirada. No era posible, no podía ser. Su mente racional le gritaba que era una ilusión, una cruel artimaña de su mente enferma, pero cada fibra de su ser anhelaba lo contrario. La mujer rió en respuesta a un comentario de alguien cercano, un sonido suave y melodioso que resonó en el alma de Eros como una campana olvidada. Era por su risa, o al menos una risa que sus oídos confundían desesperadamente con la de Altea. La observó durante lo que parecieron siglos, cada movimiento, cada expresión, la forma en que sus ojos se arrugaban ligeramente cuando sonreía, la curva de sus labios, la elegante longitud de su cuello. Todo era Altea. Una joven que la acompañaba la llamó por su nombre. Selina, ¿crees que este color sería adecuado? Selina, un nombre diferente. Pero ¿qué importaba un nombre cuando el rostro, la esencia, eran tan inconfundibles? El aire se volvió denso alrededor de Eros. Le costaba respirar, tenía que acercarse, tenía que saber. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si era una doble? ¿Una extraña coincidencia? ¿Y si se acercaba y ella no tenía ni idea de quién era él? ¿Y si, de alguna manera, esto era un castigo aún mayor? Se movió lentamente, con la cautela de un cazador, o quizás de un fantasma que teme disiparse. Mantuvo una distancia segura, mezclándose con la multitud, su mirada nunca abandonando a Selina Montefalco. Ella era profesora de arte, según pudo escuchar de una conversación cercana. Una artista, como Alcea, que amaba la pintura y el dibujo más que nada. Los detalles se acumulaban, cada uno un pinchazo de esperanza y terror. Al fin, sus ojos se encontraron, no directamente, sino a través del espacio, mientras Selina miraba alrededor de la sala. Sus ojos, del mismo tono avellana cálido que recordaba, se posaron en él solo por un instante, sin reconocimiento, sin memoria, pero en ese breve cruce de miradas, Eros sintió una corriente eléctrica recorrerlo. Su mundo se estremeció. No podía ser un simple parecido. No después de 7 años de fantasmas y sombras. Esto era demasiado vívido, demasiado real. La mujer, Selina, irradiaba una calidez y una dulzura que le eran dolorosamente familiares. Era la misma chispa de vida que una vez lo había iluminado,
la misma aura que había definido a su Altea. Esa noche, Eros no durmió. En lugar de eso, llamó a su equipo de investigadores privados. Les dio un nombre, Selina Montefalco, y una instrucción: descubran todo lo que puedan sobre ella, cada detalle, su pasado, su presente, todo. Su voz estaba teñida de una urgencia que no había sentido en años, una urgencia que rayaba en la desesperación. Los informes comenzaron a llegar en los días siguientes, una avalancha de información que Eros devoraba con una mezcla de pavor y asombro. Selina Montefalco había sufrido un grave accidente años atrás, había perdido la memoria, no recordaba nada de su vida anterior, había sido encontrada sin identificación, y su nueva identidad le había sido otorgada por las autoridades. Su grupo sanguíneo, un tipo extremadamente raro, coincidía con el de Altea. Los informes también indicaban que, después del accidente, había pasado años recuperándose, aprendiendo a vivir de nuevo, construyendo una nueva identidad a partir de la nada. Eros se encerró en su estudio, rodeado de los informes y las pocas fotografías que habían conseguido de Selina. Una y otra vez, comparaba su rostro con las imágenes de Altea que tenía guardadas. No había duda. La misma nariz, la misma boca, la misma forma de los ojos, incluso las pequeñas marcas que recordaba de la piel de Altea, eran idénticas. La mente de Eros se debatió entre la incredulidad y una esperanza salvaje y peligrosa. ¿Podría la vida haberle ofrecido una segunda oportunidad? ¿O era esta la crueldad máxima, ver a su amada de nuevo, pero sin su memoria, sin su historia compartida? El pensamiento lo aterrorizaba y lo fascinaba a partes iguales. La posibilidad de que Altea hubiera sobrevivido, de alguna manera milagrosa, había encendido una llama tenue en el oscuro abismo de su alma. Pero con esa llama venía una nueva capa de culpa. Si ella había sobrevivido, ¿dónde había estado él? ¿Por qué no la había buscado? La ironía era dolorosa. Se había condenado a sí mismo, y quizás, al hacerlo, también a ella. Mientras tanto, la vida de Selina, ajena a la tormenta que había desatado en el corazón de Eros, continuaba con su ritmo tranquilo y dedicado. Daba clases, pintaba, vivía una vida plena y simple, contenta con el presente, sin el peso de un pasado que no recordaba. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Poco después de su encuentro en el evento benéfico, la salud de Selina comenzó a deteriorarse. Diagnóstico: enfermedad renal. Necesitaba un trasplante. La noticia llegó a oídos de Eros como un mazazo. La mujer que podría ser su Altea estaba en peligro, y él, el hombre que una vez la había abandonado, se encontró ante la oportunidad, o la carga, de salvarla. La noticia del diagnóstico de Selina fue un golpe sordo, un eco cruel de un pasado que Eros creía haber enterrado bajo capas de arrepentimiento. Su mente, que en el evento benéfico había oscilado entre la esperanza y el miedo, ahora se cristalizó en una única y desesperada resolución. No la perdería de nuevo. Jamás. Si Selina era su Altea, si el destino, caprichoso y despiadado, le había concedido una segunda oportunidad envuelta en esta tragedia, él la tomaría, cueste lo que cueste. Su vasta red de contactos y su ilimitada fortuna se pusieron en marcha con una discreción férrea. Contactó al equipo médico de Selina, no como Eros, el magnate, sino como un benefactor anónimo, un alma caritativa con una rara compatibilidad sanguínea. O negativo, el mismo tipo que la suya. Su corazón latía con una mezcla de pavor y una esperanza febril mientras se sometía a las pruebas de compatibilidad. Cada día de espera era una agonía, un eco de la espera de 7 años atrás. Pero esta vez, él tenía el poder de actuar, de no ser un mero espectador de la tragedia. Los resultados llegaron. Compatibilidad perfecta, una coincidencia milagrosa o una señal inequívoca del universo. Eros se sintió abrumado. Era él, tenía que ser él. El hombre que la había abandonado ahora tendría el privilegio de devolverle la vida. La ironía era un cuchillo afilado en su alma, pero la determinación era más fuerte. La operación debía realizarse lo antes posible. La identidad del donante permanecería en el más absoluto secreto. No podía revelarse, no aún. El peso de su pasado era demasiado grande, la vergüenza demasiado profunda. Los días previos a la cirugía
fueron una vorágine de papeleo confidencial y preparativos médicos. Eros se aseguró de que Selina recibiera la mejor atención posible, cubriendo todos los gastos, siempre bajo el velo del anonimato. La mañana de la operación llegó cargada de una tensión casi insoportable. En habitaciones contiguas, separadas por delgadas paredes y el abismo de un secreto, Eros y Selina se preparaban. Él, por la redención; ella, sin saberlo, por una segunda oportunidad en una vida que ya era una segunda oportunidad. Cuando se despertó, el dolor físico era intenso, pero palidecía en comparación con la ansiedad que lo consumía. Su primera pregunta no fue sobre su estado, sino sobre ella. «¿Cómo está la paciente Montefalco?», preguntó con voz ronca a la enfermera, que, ajena a la identidad de su donante, le informó que la operación había sido un éxito y que Selina se recuperaba favorablemente. Un suspiro de alivio, profundo y liberador, escapó de sus labios. Había cumplido. Por fin, había hecho algo bien. Su propia recuperación fue rápida, impulsada por la determinación de estar cerca de ella, aunque invisible. Desde la sombra, observaba a Selina. Veía cómo su color volvía, cómo la vida comenzaba a infundirse de nuevo en sus ojos. Él enviaba flores, pagaba discretamente por las sesiones de terapia física y por todo lo que pudiera acelerar su recuperación. A veces, la veía en los pasillos del hospital, apoyada en una enfermera, dando pequeños pasos. Su corazón se encogía de ternura y un dolor insoportable. Estaba allí, viva, por él, y él no podía acercarse. Selina, ajena a su benefactor secreto, sintió una oleada de gratitud inmensa. «El donante anónimo me salvó la vida», le dijo a una enfermera una tarde, con una sonrisa débil. «Es un ángel». Pero más allá de la gratitud, había algo más sutil. A medida que recuperaba fuerzas, pequeños destellos, como motas de polvo en un rayo de sol, comenzaban a aparecer en su mente. No eran recuerdos claros, sino sensaciones. Un aroma familiar, la melodía de una canción que nunca había oído, pero que le resultaba extrañamente conmovedora, una punzada de nostalgia por algo que no sabía qué era. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín del hospital, leyendo un libro, Eros la observaba desde un balcón. Selina levantó la vista y sus ojos se encontraron, solo por un instante, con los de Eros. Un ligero escalofrío recorrió la espalda de Selina. No sabía por qué, pero la mirada de ese hombre desconocido le transmitía una extraña mezcla de tristeza y una familiaridad abrumadora, como un eco de un sueño olvidado. Ella le sostuvo la mirada por un segundo, sintiendo una conexión inexplicable antes de que él se retirara rápidamente, ocultándose de su vista. Eros, por su parte, vivía en un purgatorio personal. La alegría de haberla salvado era inmensa, pero cada sonrisa de Selina, cada paso que daba hacia la recuperación, era un recordatorio lacerante de su propio pecado. La había salvado, sí, pero también había sido el causante de su muerte y de los 7 años de olvido. ¿Cómo podría alguna vez revelar la verdad? ¿Cómo podría pedir perdón por un acto tan imperdonable? La veía, vivía por ella, pero el abismo entre ellos seguía siendo vasto, un espacio lleno de secretos y arrepentimiento. Se había convertido en su guardián anónimo, un espectro en su nueva vida, esperanzado y atormentado a partes iguales por el amor que aún ardía y la culpa que nunca se extinguiría. Los días se tejieron en una lenta pero constante recuperación para Selina. Las paredes blancas del hospital se convirtieron en el telón de fondo de su renacimiento, un despertar gradual a una vida sin recuerdos, pero llena de una gratitud inmensa. Preguntaba por el ángel que la había salvado, aquel que le había devuelto el aliento, pero las enfermeras solo ofrecían sonrisas amables y vagas explicaciones sobre un benefactor anónimo que cubría todos sus gastos. Selina se aferraba a la idea de ese protector invisible, una figura etérea que le había dado una segunda oportunidad. A veces, una punzada de familiaridad la asaltaba, una sensación de déjà vu al ver ciertos colores o escuchar una melodía, pero se disipaba tan rápido como venía, dejándola con una leve melancolía que no podía explicar. Eros, por su parte, era la sombra constante en su periferia, el guardián silencioso que acechaba en los pasillos, se mezclaba entre los visitantes, observando cada pequeño progreso de Selina. La veía sonreír, la veía caminar, la veía empezar a pintar de nuevo en las sesiones de terapia,
y cada trazo de su pincel era como una nota musical que resonaba en lo más profundo de su alma atormentada. Se regocijaba con cada avance, pero la alegría era efímera, eclipsada por la punzante culpa que lo carcomía. Él había sido el arquitecto de su olvido, la causa de su dolor y su renacimiento. Se preguntaba si Altea lo perdonaría alguna vez por haberla perdido, y ahora, si Celina lo perdonaría por la verdad que ocultaba. Una tarde, mientras Celina paseaba por el jardín del hospital, su mirada se cruzó por un instante con la de un hombre que le resultaba extrañamente familiar. Un destello fugaz, una conexión inexplicable. Sintió un tirón en el pecho, una mezcla de profunda tristeza y una añoranza que no tenía sentido. Él, por supuesto, desvió la mirada rápidamente, hundiéndose de nuevo en la multitud, el miedo a ser reconocido y el peso de su engaño, una carga insoportable. Ella se quedó allí, con una sensación de pérdida que no comprendía, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. ¿Quién era él? ¿Y por qué sentía esto?, se preguntó, sin saber que había sentido el eco de un amor perdido y reencontrado. La recuperación de Celina avanzaba a buen ritmo, y los médicos hablaban de su inminente alta. Eros ya había dispuesto un hogar para ella, discreta y cómodamente amueblado, donde podría comenzar su nueva vida. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Unos días antes de su fecha de alta, Celina comenzó a sentirse inexplicablemente fatigada, con dolores recurrentes y una palidez preocupante. Las pruebas de rutina arrojaron un diagnóstico devastador. Sus riñones estaban fallando. La amnesia y la recuperación del accidente habían enmascarado un problema renal preexistente, ahora exacerbado, que requería un trasplante urgente. La noticia golpeó a Eros como un rayo. Había salvado su vida una vez. ¿Cómo podía el destino arrebatarla de nuevo? El pánico se apoderó de él, pero rápidamente se transformó en una determinación férrea. Celina era todo lo que le quedaba, la única oportunidad de redención, de enmendar el pasado. No dudaría. Sin un momento de vacilación, se puso en contacto con los médicos, insistiendo en que le hicieran las pruebas de compatibilidad. Era su oportunidad. La culpa que había cargado durante 7 años, el peso de haber ignorado las llamadas de Altea, de haberla abandonado en su hora más oscura, podía ser mitigada, al menos un poco, con este sacrificio. Él daría todo por ella. Una vez más, las pruebas confirmaron la compatibilidad. El grupo sanguíneo de Eros, raro como el de Celina, encajaba perfectamente. Coordinó la donación en secreto, instruyendo al personal médico para que no revelara la identidad del donante. Se inventó una historia de un pariente lejano que deseaba permanecer anónimo, utilizando todos los recursos a su disposición para mantener el velo de misterio. Se sometió a la cirugía con una mezcla de terror y profunda paz. El dolor físico era insignificante comparado con la agonía que había soportado en su alma. Mientras lo preparaban para el quirófano, pensó en Altea, en su promesa incumplida, en el bebé que nunca conoció. Quizás, solo quizás, este acto de sacrificio podría empezar a saldar una deuda impagable. Celina se recuperó lentamente del trasplante, sin saber que el mismo hombre que la había rescatado del abismo de la muerte, ahora le había dado un pedazo de su propia vida. Los médicos elogiaron al donante anónimo, presentándolo como un milagro, un acto de bondad desinteresada. Celina, débil pero agradecida, se aferró aún más a la idea de su ángel guardián. Había recibido un nuevo aliento, un nuevo corazón y ahora un nuevo riñón. La gratitud desbordaba su ser, una profunda conexión con el desconocido que no podía explicar. Eros la observaba desde la distancia, convaleciente él mismo, sintiendo la extraña dicotomía de un alivio inmenso y una culpa aún más profunda. Ahora, literalmente, una parte de él vivía dentro de ella. Compartían una conexión biológica que nadie más conocía, un secreto que era a la vez un nexo y una barrera insuperable. Sentía su presencia más intensamente, como si una cuerda invisible los uniera. Pero la verdad seguía siendo un muro infranqueable. ¿Cómo podría alguna vez confesarle que él, el donante secreto, el benefactor anónimo, era también el hombre que la había destruido, el que había causado su muerte y su olvido? Pero algo había cambiado en Celina. Tras la operación, las imágenes fragmentadas se volvieron más frecuentes, más vívidas. Un olor a jazmín, un susurro en el viento,
el tacto de una tela determinada. No eran solo sensaciones, eran ecos de emociones, una profunda añoranza, una familiaridad que se intensificaba, y cada vez que por casualidad sus ojos se cruzaban con los de aquel hombre misterioso en el hospital o en la calle, el pulso se le aceleraba. Una corriente eléctrica recorría su cuerpo, no sabía por qué, pero su presencia evocaba una mezcla de dolor inmemorial y una profunda, inexplicable sensación de amor. El amor, en su esencia más pura y resiliente, parecía estar trabajando en las profundidades de su ser, buscando el camino de regreso. La recuperación de Celina fue milagrosa, al menos físicamente. Su cuerpo, ahora fortalecido por el riñón de un extraño generoso, volvía a la vida con una energía renovada. La gratitud hacia su ángel guardián anónimo era un sentimiento constante, una suave corriente que la acompañaba en cada paso, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad existía. Sin embargo, su mente era un lienzo donde los trazos del pasado comenzaban a emerger con una intensidad desconcertante. Fragmentos de recuerdos, difusos al principio, se volvieron más nítidos. Eran como destellos de luz en la oscuridad, sensaciones fugaces que evocaban lugares que nunca había visto, pero que sentía familiares, sonidos de una risa que no reconocía pero que le llegaban al alma, el aroma de una flor silvestre o el toque de una brisa cálida que le traían una extraña melancolía. No tenían un orden lógico, pero todos compartían una punzada de pérdida y una profunda añoranza. A menudo, las imágenes se centraban en una figura, una silueta masculina alta y poderosa, cuyos ojos eran un pozo de emociones que le resultaban extrañamente dolorosas y atractivas al mismo tiempo. Era el mismo hombre que la había observado en el hospital, el que aparecía y desaparecía de su vida como una sombra persistente. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el mundo a su alrededor se desvanecía y solo quedaba esa conexión silenciosa, un pulso acelerado, una descarga eléctrica que la dejaba sin aliento. Eros, desde la distancia, observaba el despertar de Celina. Veía la luz regresar a sus ojos, pero también la confusión, la introspección que se dibujaba en su rostro. Los pequeños gestos que antes eran solo de Celina, ahora tenían ecos de Altea. La forma en que se tocaba el cabello cuando estaba pensativa, la manera en que su mirada se perdía en el horizonte, la melancolía que a veces empañaba sus ojos. Cada señal era una daga y una esperanza, una confirmación de su terrible error y la posibilidad de una redención. Para él, era una tortura diaria verla luchar con el pasado que él le había arrebatado. Su secreto era una carga pesada, un muro invisible entre ellos. Quería correr hacia ella, confesar la verdad, abrazarla y pedir perdón por el infierno que le había causado. Pero sabía que la verdad, en su brutalidad, podría destruirla de nuevo, y con ella, cualquier frágil puente que el destino intentaba reconstruir entre ambos. Celina se sentía inexplicablemente atraída por aquel hombre misterioso. Había algo en su mirada, en la profundidad de sus ojos, que la llamaba de una forma visceral. Era una mezcla embriagadora de dolor y consuelo, de temor y familiaridad. Era como si una parte de su ser lo reconociera, lo añorara, a pesar de que su mente consciente no tenía ni idea de quién era. Se preguntaba si la gratitud hacia su donante anónimo se había mezclado con una fantasía, o si había algo más profundo, algo inarticulado, que la ataba a él. Un día, mientras Celina paseaba por el parque, él apareció. No se acercó directamente, sino que se detuvo a una distancia prudente, observándola dibujar en su cuaderno de bocetos. Sus manos se movían con una gracia familiar, trazando líneas que, sin saberlo, recreaban paisajes de un pasado olvidado. La vista de sus ojos concentrados, la delicadeza de sus dedos, golpearon a Eros con una oleada de nostalgia tan potente que tuvo que apretar los puños para no correr y tomarla entre sus brazos. Celina levantó la vista y sus ojos se encontraron. Esa chispa de reconocimiento, esa conexión innegable que solo ellos compartían, volvió a encenderse. Esta vez fue más intensa, casi dolorosa. Ella sintió un nudo en la garganta, una necesidad desesperada de saber, de entender. Las barreras en su mente parecían ceder, y por un instante, una ráfaga de felicidad pura, de amor inmenso, la envolvió, seguida de un vacío desolador. Eros vio la emoción cruzar su rostro,
la repentina claridad en sus ojos, antes de que la confusión volviera a cubrirlos. Reconoció ese brillo, ese sentimiento, y su corazón se encogió. Sabía que Altea estaba luchando por emerger, que el amor verdadero, como una semilla tenaz, estaba rompiendo la tierra del olvido para volver a florecer. Era un milagro y una condena. En los días siguientes, Celina comenzó a pintar con una frenética urgencia. Sus lienzos se llenaron de colores vibrantes y formas etéreas que representaban sus fragmentos de memoria. Pintaba una casa junto al mar, un atardecer dorado, un campo de flores silvestres y siempre la silueta de un hombre, sus ojos llenos de un amor que le parecía tanto el suyo como ajeno. Cada pincelada era un paso más cerca de la verdad, un intento de unir las piezas de un rompecabezas invisible. Mientras tanto, Eros no podía mantenerse alejado. Su necesidad de protegerla, de estar cerca de ella, era tan profunda como su culpa. Se unió a algunos de los comités de la fundación de Celina, buscando oportunidades para pasar tiempo cerca de ella, bajo el pretexto del trabajo. La observaba reír, interactuar con otros, y sentía la punzada de su propio aislamiento, el peso de su secreto. Pero también veía la luz, la esperanza. Cada vez que Celina le dedicaba una sonrisa distraída, o sus ojos se cruzaban con los suyos en un pasillo, Eros sentía una fuerza incomprensible. Era el eco de un amor que se negaba a morir, una promesa silenciosa que sus almas se habían hecho mucho antes de que la tragedia intentara separarlas. El camino era incierto y doloroso, pero la convicción de que el amor, en su esencia más pura, siempre encuentra el camino de regreso, crecía dentro de ambos. El eco del amor, esa promesa silenciosa, se manifestó en la vida de Celina de formas sutiles, casi imperceptibles al principio. Eran destellos fugaces, como luciérnagas en la oscuridad de su memoria. A veces, un aroma a jazmín le traía una punzada de melancolía inexplicable. Otras, una melodía antigua que sonaba en la radio la sumergía en una ola de tristeza, como si hubiera perdido algo invaluable hace mucho tiempo. Su arte, que siempre había sido su refugio y su voz, se convirtió ahora en un mapa de su subconsciente. Sus lienzos se poblaban de paisajes oníricos, de figuras borrosas que se parecían extrañamente a Eros, de una casa con un jardín lleno de flores que nunca había visto en la vida real, pero que sentía tan familiar como su propio aliento. Pintaba con una urgencia febril, como si el tiempo se le escapara entre los dedos, tratando de capturar algo que se resistía a ser nombrado. Eros, por su parte, observaba cada pincelada, cada expresión en el rostro de Celina, con el corazón en un puño. Entendía que cada línea era una palabra no dicha, cada color un sentimiento no reconocido. Su presencia era constante, pero discreta. Le ofrecía un café en la sala de profesores, un comentario sobre una exposición de arte, o simplemente un silencio compartido que, para ambos, resonaba con 1000 emociones. No podía forzar los recuerdos, sabía que eso sería una traición más. Debía dejar que el amor y la verdad encontraran su propio camino, por doloroso que fuera. Un día, mientras Celina revisaba unos bocetos, la encontró dibujando la figura de una mujer embarazada, con una mano sobre su vientre abultado y una mirada de profunda serenidad. La escena la conmovió profundamente, a pesar de que no sabía por qué la había dibujado. Miró a Eros, que estaba de pie en el umbral de la puerta de su estudio, y en sus ojos vio una tristeza tan antigua y profunda que le oprimió el pecho. «¿Qué significa esto, Eros?», preguntó Celina, su voz apenas un susurro. «¿Por qué siento que lo conozco, pero no puedo recordar dónde o cuándo?» Eros se acercó lentamente, su mirada fija en el dibujo y luego en el rostro angustiado de Celina. «A veces, el alma recuerda lo que la mente olvida. Celina», dijo con suavidad, su voz ronca. «Hay amores tan fuertes que trascienden el tiempo y las circunstancias. No tengas miedo de lo que sientes, ni de lo que tu arte te muestra». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Celina comenzó a tener sueños más vívidos. Eran fragmentos de momentos felices, risas en la playa, el roce de una mano, el susurro de un nombre. El nombre se le escapaba, pero la sensación de felicidad y pertenencia era abrumadora. Luego venía la oscuridad, una sensación de pérdida inmensa, un vacío que la despertaba con un nudo en la garganta. La familiaridad con Eros crecía a pasos agigantados. Podían pasar horas en silencio y aún así sentirse completamente conectados.
Él la comprendía sin palabras, anticipaba sus pensamientos, le brindaba una seguridad que no había sentido con nadie más. Un día, mientras compartían una taza de té, Eros notó que Celina tarareaba una vieja nana. Era la misma nana que Altea solía cantarle a su vientre antes de dormir. La mano de Eros tembló ligeramente al sostener su taza. «¿Esa canción, de dónde la conoces, Celina?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Celina frunció el ceño. «No lo sé, simplemente me vino a la mente. Siento que la he cantado muchas veces antes. ¿La conoces tú?». Eros cerró los ojos por un instante, reviviendo un dolor que nunca lo había abandonado. «Sí», respondió con un hilo de voz. «Era una canción muy especial para mí, para alguien a quien quise mucho». La verdad se cernía entre ellos, pesada y palpable, pero aún esquiva. Celina sintió una punzada en la sien, una ola de información tratando de abrirse paso. Se frotó la cabeza, confundida. «Siento como si mi cabeza fuera a explotar a veces. Es como si hubiera un velo entre yo y lo que necesito recordar». Eros deseaba desesperadamente quitarle ese velo, pero sabía que solo ella podía hacerlo. En cambio, le ofreció su mano. Celina la tomó sin dudarlo, y un calor familiar se extendió por su brazo. En ese contacto se gestaba algo más que consuelo. Era el reconocimiento ancestral de dos almas que se habían prometido el uno al otro. Los episodios de déjà vu de Celina se volvieron más frecuentes y más intensos. Un olor a salitre la transportó a una playa específica. Una risa de niño la hizo girar buscando un rostro que no estaba allí. Un día, en un parque, vio a un padre jugar con su hija pequeña. La escena le trajo una imagen fugaz, ella misma, riendo, empujando un columpio. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejándola con un anhelo inexplicable. Eros se daba cuenta de que cada fragmento de memoria era una espada de doble filo. Era el camino hacia la verdad, pero también hacia el dolor. Él la seguía de cerca, siempre a una distancia prudente, preparado para atraparla si caía. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y temía y anhelaba a partes iguales. Temía la revelación de su traición pasada, la herida que su egoísmo había causado. Pero anhelaba que Altea, su Altea, recordara su amor y el hijo que nunca llegó a conocer. Celina comenzó a cuestionar su propia identidad. La vida que recordaba como suya le parecía cada vez más ajena. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué Eros le provocaba sentimientos tan profundos y complejos, de familiaridad, de tristeza, de una conexión innegable? En sus sueños, el rostro de Eros se superponía con una figura difusa, un hombre que la había amado con una intensidad que ahora solo podía sentir como una vibración en su pecho. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, Celina pintó un arrecife de coral vibrante, lleno de peces de colores. Era una imagen tan vívida que podría haber estado bajo el agua, pero no recordaba haber estado nunca en un lugar así. De repente, una palabra resonó en su mente, clara como una campana. «Paraíso». Esa era la palabra que usaba Altea para describir la pequeña isla privada donde Eros la había llevado en luna de miel, y donde, años más tarde, la había abandonado por Lara. Eros entró en el estudio en ese momento, y sus ojos se posaron en la pintura. La sangre se le heló en las venas. El arrecife era una réplica casi exacta de un lugar específico cerca de la isla, un rincón secreto que solo él y Altea conocían. Miró a Celina, que sostenía el pincel con la mano temblorosa, los ojos fijos en su obra, una mezcla de asombro y terror en su rostro. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, estaba a punto de desvelarse. El amor, en efecto, siempre encuentra el camino de regreso, pero a veces ese camino está pavimentado con el eco de un dolor inmenso. El corazón de Eros se preparó para el impacto, sabiendo que el perdón era un regalo que no merecía, pero que anhelaba más que a su propia vida. La redención pendía de un hilo, y ese hilo era el corazón de Celina. La pintura vibraba con los colores de un secreto a punto de explotar. Celina la observaba, un escalofrío recorriendo su espalda, no de frío, sino de un reconocimiento profundo que no lograba comprender. El arrecife de coral, las tonalidades turquesas y aguamarinas, la luz del sol penetrando las olas, todo era extrañamente familiar, como si su pincel hubiera extraído una imagen de lo más recóndito de su ser. Un nombre, Paraíso, resonaba en su mente, un susurro sin origen,
pero cargado de una nostalgia inmensa. Eros estaba de pie detrás de ella, su aliento contenido, cada músculo tenso. Veía la obra de Selina, y en ella, el eco de su propia traición. Aquel rincón de la isla, el que había compartido con Altea en su luna de miel, el que había abandonado por un capricho fatal, ahora regresaba a través de los ojos y las manos de la mujer que creía muerta. La verdad amarga y demoledora se había manifestado. Selina se giró lentamente, sus ojos llenos de una pregunta sin palabras, una duda ancestral que ahora se materializaba en la mirada de Eros. Había una tristeza tan profunda en los ojos de él, una culpa tan palpable que le heló la sangre. «Eros», dijo ella, su voz apenas un murmullo, «este lugar, lo conozco, lo he pintado, pero no sé de dónde, es como un sueño. Tú sabes qué es». Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que la distancia entre los dos se redujo a la longitud de un secreto. Sus manos temblaban, sus ojos, antes llenos de la distancia de la culpa, ahora se desbordaban de una verdad que ya no podía contener. No había escape, no había dónde esconderse. La redención, o la condena, estaba en sus manos. Selina comenzó, su voz ronca, apenas audible. «Hay algo que debo decirte, algo que he ocultado, que me ha corroído el alma durante años, algo que cambiará todo lo que crees saber de tu vida, de mi vida, de nosotros». Ella lo miró fijamente, el corazón acelerándose, la conexión inexplicable que sentía por él, esa familiaridad en sus gestos, la seguridad que encontraba en su presencia, todo eso ahora chocaba contra la premonición de un dolor inminente. «Dime», respondió ella, su voz más firme, aunque su interior temblaba. «Dime la verdad, Eros. Siento que la he estado buscando toda mi vida». Él cerró los ojos un instante, inhalando profundamente, como si quisiera contener todo el aire del mundo antes de soltar la carga. Cuando los abrió, había una determinación férrea, teñida de un dolor insoportable. «Ese lugar que has pintado», dijo él, señalando el cuadro, «es un rincón de una isla privada. Nuestro rincón es donde pasamos nuestra luna de miel, Altea y yo». La mención del nombre Altea golpeó a Selina como una ola fría. No era la primera vez que lo oía, pero ahora, en este contexto, con la mirada de Eros clavada en ella, cobraba un significado aterrador. «Altea», repitió ella, la palabra extraña en sus labios, pero a la vez familiar, como un eco de una melodía olvidada. «¿Quién es Altea? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿O con este lugar? ¿Con nosotros?» Eros se arrodilló lentamente frente a ella, las lágrimas brotando sin control de sus ojos. «Altea, eres tú, Selina. Tú eres Altea, mi esposa, el amor de mi vida, la madre de nuestro hijo». El mundo de Selina se desmoronó en ese instante. Las palabras de Eros cayeron sobre ella como rocas, destrozando la realidad que había construido cuidadosamente durante 7 años. Altea, esposa, hijo, todo lo que él había dicho chocaba con su identidad de Selina Montefalco, la maestra de arte que había perdido la memoria. Su mente se tambaleaba al borde de un abismo de recuerdos latentes. «No, no es posible», susurró, retrocediendo un paso. «Mi nombre es Selina, no tengo hijos. Y tú y yo, nos conocimos hace unos meses en una gala benéfica. No puedo ser ella. La vida, la tragedia, nos separó», continuó Eros, su voz una súplica desesperada. «Hace 7 años, Altea, tú estabas embarazada. Esperábamos a nuestro hijo, pero yo cometí el peor error de mi vida. Te abandoné por un tiempo, por un capricho estúpido, en esa misma isla donde pasamos nuestra luna de miel. Recuerdo que dijiste que si algo me pasaba, la última llamada sería para ti, y yo hice lo contrario. Ignoré 32 de tus llamadas. Fui un monstruo». Las palabras de Eros eran un torrente de dolor y confesión. «Mientras yo te traicionaba, mientras te ignoraba en esa isla con otra mujer, tú diste a luz prematuramente. El estrés, la angustia, tú y nuestro bebé murieron». Selina se llevó las manos a la boca, un grito ahogado atrapado en su garganta. Imágenes fragmentadas comenzaron a destellar en su mente. Un dolor agudo, una habitación de hospital, la oscuridad. No eran recuerdos claros, sino sensaciones, ecos de una tragedia incomprensible. La idea de un hijo, de un bebé que había perdido,
La atravesó con una punzada tan real que le robó el aliento. «No, mi bebé», apenas pudo murmurar, las lágrimas brotando de sus ojos, lágrimas de una madre que recordaba un duelo que nunca supo que tuvo. Eros se arrastró más cerca, sus manos extendiéndose hacia ella, pero sin atreverse a tocarla. Estuve destrozado. Viví en la culpa, en la oscuridad, en la soledad, hasta que 7 años después te vi en esa gala. Eras tú, eras Altea, igual, idéntica, pero no recordabas nada. Descubrí tu accidente, tu amnesia. Pensé que era un milagro, una segunda oportunidad para expiar mi pecado. Él levantó la mirada, sus ojos implorando. Cuando te enfermaste del riñón, supe que no podía perderte de nuevo. Te di mi riñón, Selina. Te lo di sin que lo supieras, porque, aunque no recordaras, eras mi esposa, la madre de mi hijo. Eras la mujer a la que traicioné y a la que nunca dejé de amar. El peso de las palabras de Eros era insoportable. Selina se tambaleó, su cuerpo sacudido por la avalancha de la verdad. No era solo la identidad perdida, la maternidad robada, sino la magnitud de la traición y a la vez la profundidad del amor y el sacrificio de Eros. La misma persona que la había abandonado, la había salvado. El hombre que le había causado la muerte metafóricamente, al menos en su mente actual, era el que le había dado una segunda vida. «¿Tú, me diste tu riñón?», preguntó, su voz rota, una mezcla de horror y asombro. Eros asintió lentamente, sus ojos fijos en los de ella, esperando la sentencia. «Sí, fui yo. Te salvaría 1.000.000 de veces, Altea. Te daría todo lo que tengo si eso pudiera borrar mi error. Sé que no merezco tu perdón, pero te pido que intentes recordar, que intentes entender mi dolor, mi arrepentimiento. El amor que siento por ti, Altea, es eterno. Sobrevivió a la muerte, a mi propia estupidez. Ha sobrevivido a todo». Selina se dejó caer al suelo, el cuadro del paraíso sobre el caballete, un cruel recordatorio de un pasado que ahora era suyo. Su mente era un torbellino de emociones, incredulidad, dolor por el hijo perdido, ira por el abandono, confusión por el amor que sentía por Eros y gratitud por el sacrificio. La Alcea que había muerto y la Selina que había renacido se enfrentaban en su alma. Ella lo miró, sus ojos inundados de lágrimas, la verdad brillando en ellos con una intensidad brutal. Recordaba destellos, sombras, una profunda tristeza, un vacío inexplicable que ahora tenía nombre. La conexión con Eros, esa sensación de hogar, de familiaridad, no era una simple atracción, era el eco de una historia de amor y tragedia, de dos almas unidas por un destino cruel y una redención desesperada. El perdón, la comprensión, la posibilidad de un futuro, todo pendía de un hilo finísimo, tensado al máximo entre el amor y la traición, entre la memoria y el olvido. El corazón de Selina, ahora Altea, comenzó a latir con una fuerza renovada, no solo por el riñón de Eros que la mantenía con vida, sino por la verdad que finalmente había encontrado su camino de regreso. El corazón de Selina, ahora Altea, comenzó a latir con una fuerza renovada, no solo por el riñón de Eros que la mantenía con vida, sino por la verdad que finalmente había encontrado su camino de regreso. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad dolorosa. Selina se tambaleó, su mente un torbellino de imágenes y sensaciones. Cada palabra de Eros resonaba en sus oídos, no solo como una confesión, sino como el eco de un pasado que, de repente, se abría ante ella con una claridad brutal. El rostro de Altea, su propio rostro, mirándola desde un espejo roto, la risa de un bebé que nunca llegó a conocer. El vacío en su vientre, ahora lleno de una punzada fría. Levantó una mano temblorosa, no para golpearlo, sino para cubrir su boca, ahogando un grito que amenazaba con rasgarle el alma. Las lágrimas, antes esporádicas, ahora caían a raudales, calientes y amargas. «Eros», susurró, su voz apenas un hilo. «Eros, ¿cómo pudiste?». No era una pregunta, sino un lamento, una acusación que venía desde lo más profundo de su ser. El dolor era físico, un nudo en el pecho, un peso en la cabeza, la traición, la soledad de aquel momento final, la pérdida de su hijo, todo se estrelló contra ella con la fuerza de una ola gigantesca. Eros se arrodilló a sus pies, con el rostro bañado en lágrimas,
su propia miseria tan palpable como la suya. Altea, mi Altea, no hay día, no hay hora en estos 7 años que no haya vivido en el infierno. Cada respiración ha sido un castigo, cada recuerdo una puñalada. Soy culpable, lo sé. Soy el monstruo que te traicionó, el que permitió que nuestro hijo, que por hijo, muriera sin conocer la luz. Sus palabras, llenas de remordimiento, apenas penetraban el muro de dolor de Celina. Ella cerró los ojos, tratando de discernir entre la rabia y la gratitud, entre el pasado devastador y el presente que le ofrecía una segunda oportunidad de vida, gracias a él. La imagen de Lara, la amante, se superpuso a la de Eros, y una ola de náuseas la invadió. «¿Lara?», preguntó, su voz más fuerte ahora, teñida de un veneno que no sabía que poseía. «Mientras yo moría, mientras nuestro hijo se iba, ¿estuviste con ella?». Eros levantó la mirada, sus ojos rojos y suplicantes. «Sí», y cada segundo de aquella felicidad robada se convirtió en la más cruel de las torturas. «No hay perdón para lo que hice, lo sé, pero te juro, Alcea, que si pudiera volver atrás, cambiaría cada decisión, cada segundo de esa isla maldita, por un instante más contigo, por haber estado a tu lado». El silencio se instaló, pesado, cargado de verdades insoportables. Celina abrió los ojos y miró a Eros, no como a un extraño, sino como al hombre que una vez amó, el padre de su hijo, y ahora, el donante silencioso que le había salvado la vida. La dualidad era un tormento. ¿Cómo odiar a quien te dio la vida? ¿Cómo perdonar a quien te la arrebató? Los días se convirtieron en semanas. Celina se aisló, procesando la avalancha de recuerdos que, liberados por la verdad, fluían incesantemente. Recordaba la alegría de su matrimonio, la emoción del embarazo, la sensación de estar completa con Eros, y luego la oscuridad, el frío, la soledad abrumadora de sus últimos momentos. El milagro de su supervivencia era casi tan doloroso como la pérdida. Había regresado, pero el mundo que conocía se había desvanecido, y con él, su hijo. Eros, por su parte, se mantuvo a una distancia respetuosa, vigilándola, esperando, con la paciencia de quien ha pasado 7 años en penitencia. Le enviaba flores, notas de disculpa, poemas que una vez le había escrito, esperando que cada pequeño gesto fuera un peldaño en la larga escalera hacia un perdón que quizás nunca llegaría. Una tarde, mientras miraba un viejo álbum de fotos que Eros le había dejado, vio una imagen de ella misma, de Altea, con una sonrisa radiante, abrazando a Eros en lo que parecía ser su luna de miel. Había amor en sus ojos, en los de ambos, y en ese instante, una verdad irrefutable se instaló en su corazón herido. A pesar de la traición, a pesar del dolor, el amor que una vez habían compartido no era una ilusión. Era real, profundo, y en algún lugar, bajo las cenizas de la tragedia, aún ardía. La ira y el resentimiento seguían allí, sí, pero mezclados con una extraña compasión, una comprensión de la fragilidad humana, de la complejidad de un amor que había sobrevivido a la muerte y al olvido. El riñón de Eros latía dentro de ella, un recordatorio constante de su sacrificio, un lazo físico innegable. Pasaron meses. Celina regresó a su trabajo como profesora de arte, encontrando en la creatividad una forma de sanar. Pero la sombra de Eros, la sombra de Altea, la seguía. Una mañana, mientras preparaba una clase sobre el arte de la redención, se dio cuenta de que no podía seguir adelante sin confrontar la verdad, sin intentar, al menos, encontrar un camino hacia la paz. Una fría mañana de invierno, Celina se encontró de pie frente a una antigua iglesia de piedra, la misma iglesia donde Altea y Eros se habían casado. No había acordado encontrarse con él, pero una extraña intuición la había guiado allí. Al entrar, el silencio la envolvió, solo roto por el suave murmullo de una vela. Y allí estaba él, sentado en uno de los últimos bancos, con la cabeza gacha, sumido en sus pensamientos. Su figura era la de un hombre roto, envejecido no solo por los años, sino por la culpa. Celina caminó por el pasillo central, el eco de sus pasos resonando en el vasto espacio. Cuando se detuvo junto a él, Eros levantó la mirada. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y esperanza cautelosa. «Altea», susurró, su voz ronca. Celina se sentó a su lado, la distancia entre ellos una barrera invisible pero poderosa.
No había palabras inmediatas, solo el peso de 7 años, de vidas perdidas, de milagros incomprensibles. Finalmente, Selina tomó una respiración profunda. No sé si puedo perdonarte, Eros. El dolor de lo que pasó, la pérdida de nuestro hijo, es algo que llevaré conmigo para siempre. Eros asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza infinita. No te pido que lo olvides. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que el hombre que conociste una vez, el hombre que te amó, todavía existe debajo de este caparazón de arrepentimiento. Que mi amor por ti nunca murió, ni siquiera en mis momentos más oscuros. Selina se volvió hacia él, sus ojos buscando los suyos. No había condena en su mirada, sino una profunda melancolía. Cuando me salvaste, cuando me diste tu riñón, no solo salvaste mi cuerpo, sino que le diste una oportunidad a mi alma. A pesar de todo, una parte de mí siempre te amó. Siempre te amará, Eros. La confesión fue un suspiro, una liberación. No era un perdón completo, no era el olvido. Era el reconocimiento de un amor que desafiaba la lógica, que había trascendido la traición y la muerte. Era la promesa de que quizás, un día, podrían encontrar la paz juntos. Eros extendió una mano temblorosa y tomó la suya. Sus dedos se entrelazaron, un toque delicado pero firme, un puente tendido sobre un abismo de dolor y redención. La luz de las vidrieras caía sobre ellos, pintando el suelo de colores vibrantes, como un nuevo amanecer después de una larga noche. En el corazón de esa iglesia silenciosa, entre las sombras del pasado y la promesa del futuro, Altea y Eros se encontraron de nuevo. El amor, en su forma más compleja y resiliente, había encontrado su camino de regreso, demostrando que algunas conexiones son tan profundas que ni siquiera el tiempo, la traición o la muerte pueden romperlas. Era un nuevo comienzo, incierto y frágil, pero arraigado en la verdad innegable. El verdadero amor nunca muere.